El Señor es bueno y Él tiene su palabra como fuente de vida para todos y cada uno de nosotros. Podemos experimentar más del Señor cada vez que abrimos su palabra, pero abrimos también nuestro corazón y estamos dispuestos a recibirla. Amén. ¿Podemos orar por eso? Padre, te damos las gracias por tu palabra viviente. Gracias por tu generosidad, tu amor, tu fidelidad. Gracias porque de la misma forma que tú envías la lluvia para que la tierra germine, las semillas produzcan, también, Señor, recibimos tu palabra en esta mañana como esa lluvia, como esa fuente de vida que viene a transformar nuestros corazones, nuestros pensamientos y hacerlos semejantes a ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar esta mañana de algo que la mayoría de vosotros conocéis, creo que muy bien, pero a veces conviene repasarlo. Estoy hablando de la salvación. A veces hay algunas ideas que no llegamos a comprender acerca de la palabra salvar o de lo que significa el proceso, el procedimiento de la salvación. Hemos escuchado quizá algunos versículos, nos hemos hecho una idea, pero necesitamos ahondar un poco más. Tenemos que tener una comprensión profunda de lo que Dios ha hecho para salvarnos, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo ahora y de lo que Dios continúa haciendo en ese proceso para que podamos estar con Él en la eternidad. Creo que el tema es tan importante que de vez en cuando tenemos que repasarlo, tomar nota y asegurarnos de que tenemos el conocimiento necesario como para saber qué pasa, qué está haciendo Dios, por qué lo está haciendo, hacia dónde nos está conduciendo y estar seguros en sus manos. Así que vamos a hacer ese repaso en esta mañana. Bien, para entender lo que significa la salvación, tenemos que entender lo que significa la perdición. Porque la persona que no se siente perdida tampoco siente que necesita ser salvado. Si no sabemos que estamos yendo hacia nuestra propia destrucción, hacia el infierno, hacia la separación eterna con Dios, entonces tampoco veremos la necesidad de que Dios nos rescate, de que Dios nos extienda su mano de gracia y nos libre de ese destino. Así que primero tenemos que entender el proceso de la caída. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Ya hemos aprendido, estando en este mundo, que somos pecadores. ¿Quién no ha mentido alguna vez? ¿Quién no ha fracasado? ¿Quién no ha hecho algo contra su hermano, contra su familia, contra sus enemigos? De una forma u otra, todos hemos pecado. Pero ¿cómo empezó el pecado? Y es por eso que la palabra de Dios desde muy temprano nos enseña en el Génesis, especialmente en el capítulo 3, cómo ocurrió eso de perderse, cómo ocurrió ese fracaso, esa tragedia de separarnos de Dios, que la raza humana se separara de Dios. Es algo que comenzó desde el principio, ya que Adán y Eva, los primeros padres, los primeros hombres que habitaron la tierra, fueron los que ya desde temprano fracasaron desobedeciendo a Dios. La Biblia lo expresa, lo explica, como digo, desde el Génesis, para que tengamos entendimiento de por qué necesitamos ser salvos. Y después comprenderemos, si lo analizamos bien, comprenderemos por qué la salvación es un proceso. La salvación no es una oración. Muchas veces estamos confundidos con esto. Cuando le preguntas a alguien si se considera salvo, si está salvo, es posible que te diga, sí, yo una vez estuve en una iglesia y hice una oración. Me dijeron que si recibía a Cristo en mi corazón ya estaría salvo. Y esto fue lo que hice. Le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. Hice esa oración y ya me
clasificaron como salvo. Bien, ¿y qué ha pasado después con tu vida? Bueno, pues no sé, es que no tenía tiempo de ir a la iglesia, tampoco para leer la palabra. Si le interrogas en un sentido positivo para ver qué ha pasado, qué ha hecho después de aquella oración, es muy posible que te encuentres con una sorpresa. Y es que como a alguien le aseguró que si oraba para que Jesús entrara en su vida ya estaba salvo, se fue pensando que, bueno, ya no necesito nada más, así que ya tengo el cielo asegurado. ¿Te suena eso? Desgraciadamente, este es el concepto más extendido de lo que significa salvarse, que es hacer una oración. Perdonadme, hermano, pero hoy vamos a descubrir, si no lo sabías, que eso no es así, que las cosas no son tan sencillas, que eso no ocurre de una forma mágica, que es un proceso, es un procedimiento, es algo vivo, algo activo, algo progresivo, algo que está sucediendo. La salvación no es un carné, no es un pasaporte, no es algo, un papel frío, ni siquiera en los cielos, no es simplemente que se te haya escrito tu nombre allí. Es algo que sigue activo y vivo mientras estemos en este mundo, mientras estemos en la tierra. Y tenemos que entenderlo. Bien, para esa comprensión vamos a ir, como digo, al Génesis capítulo 3. Leemos: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer. Así que aquí encontramos el primer punto a considerar. Lo que va a decir la serpiente es lo primero, el primer factor de la caída, el primer factor de la introducción del pecado, de la rebelión en el mundo. La serpiente era Satanás y él era un experto en rebelión. Así que lo que él viene a traer a la raza humana es la enseñanza de cómo rebelarse contra Dios. Esto es importante que lo entendamos. ¿Cómo hace el ser humano para pecar? Para ir contra la voluntad de Dios, para rebelarse contra la verdad y para volverse enemigo de Dios. Así que el punto número 1 a considerar en lo que vamos a escuchar es que la voluntad de Dios puede ser cuestionada. La voluntad de Dios puede ser dudada. Una persona puede empezar a darle vueltas a la cabeza. Sí, la palabra de Dios dice eso, he escuchado eso, pero ¿será verdad? Dios me ama, pero ¿será verdad? Dios ha enviado a su Hijo, pero ¿será verdad? Así que vemos que cuestionar la voluntad de Dios, cuestionar la palabra de Dios, es el inicio del pecado. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ese con que Dios os ha dicho es la primera frase de la pregunta, de la cuestión, de la duda. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí viene la segunda parte, el segundo punto del camino hacia la rebelión, hacia el pecado. La negación de la palabra revelada de Dios, la negación de lo que Dios ha dicho y por tanto de las consecuencias de eso. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La primera pregunta era, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis? Y la mujer explica lo que la serpiente ya sabía también, pero tiene la oportunidad en este diálogo de avanzar. Satanás va a avanzar cada vez que tú y yo cuestionemos la palabra de Dios.
Su intención es conducirnos a la desobediencia, a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Y es por eso que de la cuestión, del cuestionamiento, va a pasar a la negación. No, no te pasará nada, no moriréis. Puedes hacerlo, puedes desobedecer a Dios, puedes ir en contra de la palabra, no pasa nada. No tiene consecuencias, no moriréis. Sino que sabe Dios, la palabra de Satanás es astuta, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Vais a tener los ojos más abiertos, vais a saber más, vais a ser más inteligentes, vais a tener más capacidad. Siempre Satanás nos hablará de los beneficios de pecar, los beneficios de rebelarnos contra Dios, los beneficios de romper su palabra, los beneficios personales. Yo me voy a salir con la mía, yo voy a tener algo más, yo voy a conseguir algo mejor, yo voy a ser mejor. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entramos en el punto 3, vamos a entrar avanzando un poquito en el tema. Lo que viene ahora es que debemos de considerar la propuesta de Satanás, que es la desobediencia, centrándonos, enfocándonos en los beneficios que vamos a conseguir. ¿Sabes? La forma más infantil de pecado es la mentira. Los niños desde pequeñitos lo aprenden, porque cuando se sienten amenazados por algo que han hecho o algo que ha ocurrido, después de tirar la piedra, ¿qué harán? Esconder la mano, ¿verdad? Y cuando les preguntes, ¿has sido tú? Mirarán buscando a ver si te fijas en alguien más. ¿Sí? La mentira es la forma más simple, más infantil de pecado. Esconder la verdad, ir contra la verdad, no asumir responsabilidad. Estamos hablando de cosas muy sencillas, pero que todos aprendemos desde niños. Pero ¿por qué mentimos? Nos enfocamos en los beneficios. Si miento, no me van a castigar. ¡Qué bien! Me voy a librar del castigo. ¿No es cierto? Si miento, entonces me voy a ahorrar un disgusto. Si miento, no me van a quitar esto o aquello, no me van a prohibir esto o lo otro. Esto es lo que hay en la mente del niño cuando aprende a mentir. Y eso es lo que está todavía en nuestra mente cuando seguimos mintiendo a lo largo de nuestra vida. Así funciona nuestro cerebro. Y Satanás, que lo sabe, nos enfoca en los beneficios que podemos recibir. Así que no nos rebelamos contra Dios porque somos torpes, tontos, porque no, lo hacemos conscientemente. Lo hacemos sabiendo que o pensando que momentáneamente nos podemos ahorrar un disgusto o podemos beneficiarnos de algo. Así que vemos qué va a pasar. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El árbol que estaba prohibido. Era bueno para comer, era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿En qué se estaba enfocando la mujer? En los beneficios. Sí, Dios ha dicho que no coma, pero qué rico parece. No me puedo perder ese sabor. Pero si además me está diciendo que cuando lo coma voy a ser más listo, ¿por qué querrá Dios que no sea tan listo? ¿Te das cuenta de la maniobra de Satanás para conducirnos a la rebelión y al pecado? Tomemos nota. Y entonces nos acercamos al punto 4.
Ya estamos convencidos. Ahora todo lo que tenemos que hacer es ejecutar la rebelión, ser desobedientes, pecar, ir contra Dios. Y esto es lo que va a pasar. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sabes? Cuando uno peca quiere que los demás pequen también. ¿Por qué? Porque parece que uno tiene menos responsabilidad. Ah, no, pero es que los demás lo hacen también, ¿sí? No soy el único. Si fuera el único, pues bueno, pues que me castiguen, porque... Pero es que esto es normal. Es que esto lo hacemos pues porque la sociedad es así. Vivimos en sociedad, no seamos tan antiguos. Podemos encontrar 1000 argumentos para pecar. Y podemos hacerlos convencidos de que estamos haciendo algo normal. Y como lo hacen los demás, pues tampoco estará tan mal. ¿Te suena? Así que lo primero que va a hacer la mujer es repartir el pecado. Y el único que estaba a mano pues era el marido, era Adán. Venga, vamos, toma de esto que está fabuloso. Ejecutar la sentencia. Ahora el punto 5, una vez que has pecado, lo que aparece es un cambio, una transformación. Empiezas a pensar de otra manera, a ver los ojos de otra forma. Hay un dicho en español que dice que se cree el ladrón que todos son de su condición. ¿Sabes? Cuando pecamos empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Empezamos a pensar que, bueno, como esto es normal y todo el mundo lo hace, ya eso me legaliza. Ya lo convierte en algo legal. Ya es bueno que lo haga porque... ¿Sí? Y empezamos a ver que todos los demás también están cometiendo errores. Y como ellos lo hacen, pues eso alimenta mi sentimiento de legalidad. Empezamos a ver la realidad con ojos distorsionados. Claro que se le abrieron los ojos, pero para pensar negativamente. Adán y Eva, una vez que pecaron, se les derrumbó, decimos, la pureza, la santidad. Ya no podían ver las cosas de la misma forma. Dice entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Por primera vez se dieron cuenta de que estaban desnudos, de que había una realidad que no habían visto. No lo habían visto de la misma forma. Ahora lo estaban viendo distorsionado, ahora estaban viéndolo de una forma pecaminosa. ¿Y qué pasó? Que enseguida iban a tratar de hacer algo al respecto. El punto número 6, lo que van a hacer, se llama independencia de Dios. Tengo que hacer algo. No puedo dejar que me vean así. Tengo que cubrirme, tengo que esconderme, tengo que solucionarlo. Esto hay que arreglarlo. ¿No es eso lo que has pensado cuando te has sentido culpable? A ver cómo lo arreglo, antes de que se enteren. A ver qué hago para disimularlo, a ver cómo lo camuflo, a ver qué se puede hacer ahora, porque tengo que hacer algo. Y no vas a Dios para decirle, Señor, mira cómo he metido la pata, mira lo mal que lo he hecho, ahora necesito tu ayuda. No quieres acercarte a Dios, porque por ahí te viene otra. Tu sentimiento de culpabilidad te hace actuar de forma independiente. Ahora vas por tu cuenta, ahora te tienes que salvar a ti mismo. ¿No es eso lo que pasó con Adán y Eva? Ahora se tenían que salvar ellos solitos. Se llama independencia de Dios.
intentar solucionar los problemas por nuestra cuenta. ¿Y qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día. Y ahora entramos en la siguiente etapa, número 7, huir de Dios. Ya hemos tomado una decisión independiente, pero ahora Dios viene y ellos cuando sienten la presencia de Dios, lo que van a hacer no es ir corriendo a Él y decirle, Señor, perdónanos, mira, hemos metido la pata hasta el cuello, ahora estamos perdidos, ahora estamos completamente culpables. No, ya están actuando en la independencia. Y entonces cuando escuchan la voz del Señor que viene por el huerto, ¿qué van a hacer? Se están desconectando de Dios, están huyendo de Él. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y entonces él se vio forzado a responder. Pasamos al punto número 8. Pero descubrió que estaba actuando por miedo, por temor, por sentido de culpabilidad, por un rechazo, haber rechazado el consejo divino. Ahora se sentía que tenía miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Miedo? Dios le había creado desnudo, ¿o no? Es que no le conocía a Dios de esa forma, pero él no se conocía a sí mismo de esa manera. Él ahora sabía que era pecador, él ahora sabía que había fallado, él ahora sabía que había cometido una infracción, se había rebelado contra Dios. Entonces el miedo de Dios comienza ahí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y entramos en el punto número 9. Ya ves que el proceso no es tan sencillo, ¿verdad? Tiene muchas partes. Lo que hacemos es complejo, porque tiene consecuencias y sabemos que hemos emprendido un camino que no va a ser fácil. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que no van a admitir su responsabilidad. Una vez que se ven descubiertos, ¡ay, no, pero no fue culpa mía! ¿Qué van a decir? ¿Qué pueden hacer en su defensa? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Háblale a ella, ¿no? No me pides responsabilidad a mí, pídeselo a ella. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Así que nadie quiere asumir responsabilidad delante de Dios. Eso es por lo que la humanidad se aleja cada vez más de Él. ¿No te diste cuenta de que cada vez más ateos, cada vez hay menos gente, menos gente que busca a Dios asumiendo responsabilidad por sus vidas, que busca el arrepentimiento? Cada vez hay más gente que niega a Dios. Durante toda la historia del cristianismo, la sociedad que fue influenciada por la palabra de Dios aprendió que tenemos que arrepentirnos, tenemos que asumir responsabilidad y tenemos que reconocer nuestro pecado. Pero desde hace 150 años que está en la humanidad operando la teoría de la
de la evolución, el ateísmo ha crecido. Porque ¿de qué se trata la teoría de la evolución? De quitar a Dios de en medio. No, no hay un creador. Las cosas no están aquí puestas por Dios, no vienen de la mano de Dios. Aquí todo esto está pasando por casualidad. ¿No es eso lo que enseña la teoría? Nadie nos ha creado. Venimos del mono, venimos de la rana no sé, ya no se sabe de dónde venimos. Todo menos de Dios. Porque si tuviéramos conciencia, si la sociedad tomara conciencia de que son obra de Dios, que es Dios quien les ha puesto aquí, entonces Dios me puede pedir cuentas. ¿Y qué he hecho con lo que Él me dio? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi mente? ¿Qué he hecho con mis ojos? ¿Qué he hecho con mis miembros? ¿Qué he hecho con mis capacidades? ¿Qué he hecho con las oportunidades que tuve? ¿Qué he hecho con todo lo que Él puso a mi alrededor? Dios nos va a pedir cuentas. Entonces el ser humano huye de esa responsabilidad y acaba como está acabando la humanidad, negando a Dios, sin darse cuenta de que es lo peor que pueden hacer. Porque una vez que niegas a Dios y huyes de la responsabilidad, tu condenación es segura y los juicios de Dios se derramarán sobre esta humanidad. Porque en vez de tener en cuenta a Dios, solamente se sirven a ellos mismos, solamente buscan su propio bien. Avanzamos entonces con el proceso. ¿Qué viene a continuación? Las consecuencias. Dios es un Dios justo. Dios no iba a pasarle la mano a Adán y Eva por encima y decirle, bueno, pobrecitos, si es que como no tenéis experiencia, mira que os ha engañado la serpiente. Tenía que haberos avisado de que había una serpiente, de que era muy mala, de que os va a engañar y que como os va a engañar, tener mucho cuidado, llevar siempre un palo a mano para espantarla. ¿Sí? Pero el ser humano tiene que aprender a ser responsable. ¿De qué? De lo que Dios le ha dicho. ¿Cuál es nuestra primera responsabilidad? Es oír de Dios, saber lo que Él ha dicho y hacer lo correcto. Porque si no lo hacemos, después encontraremos a quién culpar y al final el diablo se lleva todas las culpas, ¿verdad? Es que el diablo es muy malo, es que la serpiente. Pero nada nos puede justificar. Dios es un Dios justo y cuando hemos pecado tiene consecuencias. Una vez concebido el pecado, produce muerte. Ya estaban advertidos, el día que comáis, moriréis. ¿Dios había sido claro, sí o no? Y esto es lo que ocurrió. Vinieron las consecuencias, la maldición. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y la maldición va a continuar hacia la mujer y hacia Adán. Aunque Dios va a aprovecharla, y esto es un punto muy importante, podemos llamarle el punto 11, para junto con la maldición, dar una promesa de redención. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y porque Dios creó al hombre para estar en comunión con Él. Así que Él iba a traer una solución. ¿Qué le dice a la mujer? Pondré enemistad entre ti, a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y tú le herirás en el calcañar, pero ella aplastará tu cabeza.
Ahí tenemos la primera promesa bíblica de redención, de salvación, de que dentro de la tragedia de la rebelión, Dios había provisto ya una solución, la salvación. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz 2 hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Así que aquí tenemos las consecuencias. Incluso cuando ellos le han pasado la responsabilidad a alguien más, no han podido evitar las consecuencias. Y llegamos al punto 12, que es la señal de la promesa. ¿Qué señal les iba a dar Dios a Adán y Eva de su promesa de redención? Ellos se habían hecho delantales de hojas de higuera, ¿sí? Y se habían cubierto con esas hojas de higuera, pensando que con eso ya estaban camuflados, estaban a salvo de la vista de los demás. Pero Dios va a hacer algo diferente, como leemos en el versículo 21. Y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esa era la señal. Dios iba a sacrificar corderos para vestir al hombre y a la mujer. Ese primer sacrificio del cordero ya apuntaba como señal a la redención. La salvación vendría a través de una víctima inocente. La salvación vendría a través de Jesús, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Bien, vamos entonces a hacer una reflexión. ¿Qué te parece eso de que todo esto, todo este procedimiento, esto que ha pasado, una cosa detrás de otra, estos 12 puntos que hemos señalado, cómo es que eso se soluciona simplemente diciendo: Jesús, entra en mi corazón? Ya estoy salvo, ya estoy inscrito en los cielos, ya tengo mi pasaporte, ahora no importa cómo viva, ya no hay vuelta atrás, estoy salvo para siempre. ¿Te predicaron eso así? ¿Te enseñaron eso, que funciona de esta manera? Espero que no. Pero si pasó, si te lo enseñaron, yo creo que es fácil comprender que las cosas no se solucionan tan fácilmente. Nuestra vida no es transformada del pecado a la redención y a la gracia, a la santidad y a la perfección de Dios, simplemente por hacer una simple oración de fe. No estoy diciendo que no haya que hacer oraciones de fe, por favor. No estoy diciendo que no le abras tu corazón a Cristo y le digas: Jesús, entra en mí. Lo que estoy tratando de que entiendas es de que no es todo lo que Dios te pide. No. La salvación es un proceso de restauración que también cubrirá una serie de puntos. Lo vamos a ver. Hemos terminado hablando de la señal de Dios, el Cordero sacrificado. Dios iba a dar muchas señales a lo largo de la historia. La Biblia está llena de ellas. Por ejemplo, el arca de la alianza, el arca de Noé y también el arca de la alianza representan al Mesías. Representan la salvación, representan a las manos de Dios que te toman y te salvan.
y te sacan de los juicios, te evitan la ira de Dios, te rescatan. Las dos arcas son señales. También el cordero, varios corderos más en el Antiguo Testamento, continuaron siendo señales de lo que Dios quería hacer. Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y Dios lo paró. ¿Y qué le dio a cambio de matar a su hijo? Un cordero. Vio que había un cordero enredado en su cabeza en una zarza, justo representando a Jesús con corona de espinas como Cordero de Dios sacrificado para el perdón de los pecados. Pero también los hebreos fueron librados del ángel de la muerte cuando estaban en Egipto antes de salir hacia el desierto. ¿Cómo? Tenían que sacrificar un cordero, el cordero pascual, el cordero de la liberación. Eso es lo que significa la palabra Pascua. Tuvieron que sacrificarlo y tomar de su sangre y untar, ¿verdad?, las puertas de su casa como señal de que ya estaban bajo el sacrificio por el pecado. Alguien les había redimido, alguien había evitado que ellos también fueran sacrificados. Pero hay más cosas. Está la serpiente de bronce en el desierto, la roca de la cual bebieron y que fue golpeada por Moisés. Todos y cada uno de esos elementos era una señal de la redención prometida, el maná del desierto. Y a veces fueron personajes. Josué, Moisés no entró en la tierra prometida, pero sí Josué. Y Josué era un personaje que iba a conducir al pueblo hacia la liberación completa. Es la salvación, estar en la tierra prometida, estar en el reino eterno. Es un símbolo. Josué no se llamaba de nombre de pila, como decimos. Josué se llamaba Oseas. Y Dios le cambió el nombre de Oseas a Josué. ¿Por qué? Porque la palabra Josué en hebreo es muy parecida a la palabra Jesús, que significa el Señor nos salva. El Señor nos da la salvación. Y le cambió el nombre porque iba a ser un personaje representativo del Mesías, de la salvación, del Salvador. Podíamos continuar, hay muchos más personajes, David. No nos extenderemos por eso. Llegamos a Isaías capítulo 7, versículo 14, hablando de señal. Por tanto, leemos, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La señal de la entrega que Dios iba a hacer, entregando a su hijo, entregando a su propio hijo por la humanidad. Pasamos al punto 2 en el proceso de salvación. La promesa cumplida. Dios iba a cumplir, no solamente les daba una señal, sino que iba a enviar a su mismísimo Hijo a este mundo para cumplir el proceso de redención. Tenemos Juan 3:16, ese es uno de los versículos que tendemos a tener de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito. Es algo que ya ha hecho Dios, ya lo ha cumplido, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha hecho su parte. Dios ha cumplido lo que prometió. Dios prometió que redimiría al hombre de su pecado. ¿Y cómo lo ha hecho? Enviando a su Hijo a morir en una cruz, entregándolo por nosotros, para que por la fe en Él pudiéramos ser salvos.
Lo entendemos, ¿verdad? Así que llegamos al punto 3, redención de la maldición. Lo que estaba haciendo Jesús era rescatarnos de la maldición que había sobre nosotros por el pecado. Pablo lo expresa en Gálatas 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sabes? Hasta ahí todos los cristianos creo que lo hemos entendido porque alguien nos evangelizó con estas escrituras y hemos visto que efectivamente Dios ha provisto salvación y Jesús pagó por nuestros pecados para redimirnos de esa maldición. Perdón. Pero la cosa no para ahí. ¿Qué más hay que hacer? Porque ya Dios ha cumplido, ha enviado a su Hijo, ha muerto por nuestros pecados, legalmente nos ha redimido. Pero ¿qué más hay que hacer? Perdona, hermano, quedan muchas cosas pendientes. Estamos en el punto 3 y tenemos que llegar al punto 12. Así que el proceso de la salvación no es tan sencillo como, bueno, Jesús, tú muriste por mí, ahora yo soy el beneficiario, recibo ese perdón, recibo eso. Adiós, muy buenas, ya nos veremos en el cielo. No funciona así. Vamos al punto número 4. Tenemos que admitir la responsabilidad y arrepentirnos, porque se la habíamos pasado a otro para evitar la culpabilidad. No podemos seguir pasándole a los demás la responsabilidad por nuestros errores, pecados, rebeliones y ofensas contra Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer lo que somos. Si dejamos de reconocer nuestros fracasos, pecados, rebeliones y maldades que todavía están en nuestro cuerpo, no podremos avanzar en el proceso que Dios ha emprendido en cada uno de nosotros. La Biblia lo advirtió. El que encubre su pecado no prosperará, nos dice el proverbio. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es por eso que cuando evangelices a alguien, háblale del arrepentimiento. Necesita reconocer que es pecador. Necesita reconocer que se tiene que arrepentir no solamente de los pecados que ha cometido hasta ahora, sino cada vez que los cometa. Porque va a seguir pecando, incluso sin querer, va a seguir ofendiendo a Dios. Por tanto, no nos podemos deshacer de la responsabilidad. Incluso, yo te diría, si no eres el culpable, si no eres responsable, aún así aprovéchalo para examinarte a ti mismo. Aprovéchalo. Adquiere el hábito de asumir responsabilidad por tus actos, porque eso te ayudará a crecer, te ayudará a madurar, te ayudará a ser la persona responsable. ¿Sabes lo que hizo Jesús? ¿Había pecado él? ¿Él había cometido alguna mentira? ¿Él había hecho algún acto de rebelión contra Dios? No. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? ¿Qué piensas que significa que cargó con nuestros pecados? Asumir la responsabilidad de nuestros pecados. ¿Sabes lo que hizo Jesús?
Él podría haber dicho, Padre, estos son los que pecaron, pues que allá ellos. Yo nunca te he ofendido, yo nunca he mentido, yo nunca he hecho nada para merecer el castigo del pecado. Míralos, tú los conoces muy bien. Mira de qué material están hechos, mira cómo están pecando, mira cómo siguen rebelándose contra ti un día y otro y otro y otro. Pero Jesús, aunque nunca había pecado, Él mismo tomó la responsabilidad de nuestros pecados y pagó por ellos en una cruz. Así es Dios. Él no le echa la culpa a nadie. Él asume responsabilidad. Pero eso no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad. Tenemos que arrepentirnos delante de Dios de todo corazón por nuestra maldad, por nuestra rebelión, por nuestro pecado. No una o dos veces, o tres, cada vez que pequemos, cada vez que hagamos algo contrario a la voluntad de Dios. Incluso si no fue nuestra culpa o nuestra responsabilidad, o pensamos que no lo fue. Voy a leer lo voy a leer rápido porque es un poquito largo. Al oír esto se compungieron de corazón, Hechos 2, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es necesario que entendamos que vivimos en medio de una generación perversa, pervertida, que va directa a la perdición, a la destrucción, y que tenemos que salir como sea de ahí. Y Dios nos ha provisto un camino, se llama Jesús. Dios nos ha provisto palabra de sabiduría, su palabra. Dios nos ha provisto perdón en su sangre. Dios nos ha hecho todo lo que tenía que hacer para escapar de la perdición. Pero pasa por el arrepentimiento. Arrepentíos. Punto número 5. Necesitamos entender que hay una reconciliación, una reunión a los brazos de Dios, a la familia de Dios, al pueblo de Dios, al reino de Dios. Juan lo expresa de esta manera, en el capítulo 1, versículos 10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El rechazo contra Dios en Cristo, el rechazo de Jesús. No hay cosa peor que la humanidad pueda hacer que rechazar a Cristo, porque es la única esperanza de salvación. No le rían la gracia cuando alguien está rechazando a Jesús. Está firmando una sentencia de condenación eterna.
Ora por esa persona. No es gracioso vivir en una humanidad perversa, rebelde contra Dios. Es una tragedia. Deja de ver esas películas estúpidas y absurdas en donde el pecado es una gracia, en donde pecar parece cómico y chistoso. No lo es. Deja de escuchar esas predicaciones tan cargadas de gracia que te nublan la vista para ver el pecado. No, la humanidad no es gente buena. No, todo el mundo es bueno. No es verdad, todo el mundo es pecador. Y todo el mundo debe de arrepentirse y reconocer ese pecado delante de Dios y reconocer que le ha costado a Dios entregar a su propio Hijo para redimirnos. Apaga la televisión cuando salgan esos predicadores diciéndote: no, pero no hablemos tanto de pecado, no hablemos tanto de condenación. Hay que pasarle la manita a la gente, decirle: tú vas a conseguir lo que te propongas, tú eres maravilloso, tú eres perfecto. Lo que necesitan oír es: arrepiéntete. Tu pecado le costó la vida a Cristo. Le costó a tu Creador el deshacerse de lo más preciado y verlo morir como un criminal en una cruz. No quiero nombrar predicadores, pero tú los habrás oído alguna que otra vez. Es que somos tan maravillosos. Nos lo merecemos todo. Lo bueno. La doctrina herética de la prosperidad y toda esa basura de que el hombre se tiene que salvar a sí mismo porque Dios ha extendido su gracia de manera que ya no le va a pedir nada. Ahora puede hacer su voluntad en vez de buscar diligentemente el hacer la voluntad de Dios. No funciona así, hermanos. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es cuando realmente nos entregamos a Cristo, cuando Dios nos da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, engendrados por Él. No vale hacer una oracioncita de fe y luego volverse a la rebelión, volverse al pecado para seguir pecando el resto de tu vida. Eso te llevará a la condenación eterna. No al cielo, no al reino eterno de Dios. Escribe Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Él nos ha reconciliado con Él, pero no nos ha reconciliado para que vivamos como el mundo, sino para que seamos ejemplos de su gracia, ejemplos de su poder en nosotros, ejemplos de su naturaleza en nosotros, para que seamos señales de salvación, no piedras de tropiezo.
Fuimos creados en Cristo Jesús, sigue diciendo el apóstol, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y mediante la cruz nos reconcilió con Él para eso. Punto 6, conexión y sumisión para dar cuentas. La salvación significa que hemos asumido responsabilidad y que estamos dispuestos a dar cuenta de nuestro pecado. Que cuando pequemos no nos iremos huyendo de Dios, vamos a buscar a Dios. Y vamos a decirle, Señor, he vuelto a fracasar, yo necesito tu gracia, necesito tu misericordia, porque no permitiré que este pecado me aleje de ti. Quiero arrepentirme, me arrepiento de mi pecado y sigo tus pasos. Continúo hacia adelante contigo. La carta primera de Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación por este mundo. Conducíos en temor de no pecar, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Deja de pecar. Y si pecas, arrepiéntete de todo corazón, porque estás manchando el nombre de Dios. Estás seguramente haciendo que otros tropiecen o que otros blasfemen de su nombre. Dios nos ha llamado, punto número 7, a una dependencia total de Él. Se llama vida de fe. La vida de fe no es para que cuando hagas algo malo digas, no, pero creo en Jesús. Ahí hice la oración. No, no es para eso la vida cristiana. La vida cristiana es para depender totalmente de Dios, es para estar siempre buscando su voluntad. ¿Qué es agradable a Él y qué no lo es? ¿Qué es correcto y qué no lo es? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Porque no podemos vivir en la mentira y creer que nos salva la verdad cuando la estamos rechazando. ¿Me explico? Hay mucho para leer. Llévatelo a casa de veres. Hebreos 4, 1 al 2, 6 al 7 y 11 al 16. Bueno, no te vas a acordar. Luego lo miras en la grabación que lo estamos haciendo. Pero la palabra de Dios es extensa en esto. No nos salvamos sin obediencia. Hermanos, no nos salvamos sin obediencia. ¿Por qué? Porque el pecado vino por desobediencia. La salvación viene a través de la obediencia. Necesitamos recuperar la perspectiva divina de la vida. No vale vivir con la mente carnal. Necesitamos andar en el Espíritu, ver las cosas como Dios las ve. Jesús enseñó a los discípulos desde el Sermón del Monte cuál era la perspectiva divina, quiénes son los que heredan el reino, cuál es el carácter que Dios quiere poner en nosotros. ¿Cuál es la transformación que necesitamos?
Sin esa transformación no hay salvación. No. Si vives una vida alejada de Dios, sin ser responsable por tus actos, sin corregirlos, no hay salvación para ti. Tuviste la oportunidad y la desechaste. Como Esaú hizo con su primogenitura. Esaú tenía la primogenitura, pero la vendió por un plato de potaje. De la misma manera nosotros, buscando satisfacernos a nosotros mismos o ser como el mundo, podemos estar rechazando la gracia de Dios. ¿Me explico? Vaya, hoy no te esperabas esto. Por eso la obediencia es imprescindible. La obediencia. Déjame leerte solo unos versículos de Hebreos 5. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué dice que aprendió? ¿Qué nos hace pensar que Jesús tenía que aprender obediencia y nosotros no? Jesús, que nunca fue rebelde, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y nosotros no tenemos que morir a nosotros mismos y a nuestra propia voluntad para obedecer a Dios. Escucha cómo termina este párrafo. Y habiendo sido perfeccionado, está hablando de Jesús, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿cómo acaba? ¿Hacen la oración? Para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No hay salvación, ni cielo, ni vida eterna con Dios en desobediencia y rebelión. Perdona, hermano. No te excuses, es que soy de carne, es que tú ya sabes, es que mira, soy débil, es que yo tengo estos problemas, estos defectos, es que estás tratando de escaparte de la cruz. Permíteme que te lo diga, estás huyendo de la cruz. Porque lo que no quieres es morir a ti mismo para obedecer a Dios aunque te cueste la vida. Te estás excusando en tu fragilidad humana. Te estás excusando en lo que te cuesta. No, hermanos, no funciona así. Jesús dijo, es preferible que te cortaras una mano y entrar manco en el reino de Dios a que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Te convendría más que te arrancaras un ojo e irte tuerto a la vida eterna que ir con tus dos ojos al lago de fuego. Son palabras de Jesús. No estamos en tiempo de
sermonitos dulces, maravillosos, que nos pasan la manita por el hombro para decirnos: qué guapo eres, tranquilo, Dios te ama tanto, tú eres tan maravilloso. No están los tiempos para eso. ¿Sabes qué se dice cuando se hundía el Titanic? La orquesta seguía tocando. ¿Sí? Para que no se asustara la gente, ¿sabes? El capitán del barco dio la orden de que la orquesta continuara. No, tranquilos, que no se asuste nadie. No vayas, no le entretengas, no les prestes tus oídos a los sonidos de orquesta, que todo está bien, todo está bien en mi mundo. No, todo está mal. En este mundo las cosas van muy, muy mal. No le prestes tus oídos a esas orquestas de entretenimiento espiritual, haciéndote creer que todo está maravilloso y todo está muy bonito, muy bien, cuando en realidad es que este barco se hunde. Y necesitamos ser salvos de esta perversa generación. Necesitamos ser hijos obedientes. Necesitamos entender lo que Dios demanda de nosotros. Tenemos que permanecer en Cristo y poner nuestros ojos en los beneficios eternos. Cuando veas que te cuesta la vida defender tu integridad delante de Dios, que vas a morir a ti mismo, o que vas a morir. Hoy hemos visto aquí los hermanos perseguidos en Corea del Norte. Están muriendo, están dando la vida. Creo que son 60.000 presos cristianos en Corea del Norte, en campos de concentración. ¿Qué piensas que viven ellos cada día? Por el nombre de Jesús. No seas un pelele. Deja de ser infantil. ¿Qué estás tú dispuesto a dar de ti, de tu vida, por el nombre de Jesús? Deja de quejarte, de murmurar. La salvación no es un juego ni algo religioso. Es una entrega total y absoluta. Por eso cuando vamos a tomar el pan y la copa, no hoy, pero cuando venimos aquí a compartir el pan y la copa, hagámoslo con todo lo que significa, no como un acto religioso. La cena del Señor es un pacto de sangre. Jesús nos entregó su vida y es una ofensa a Dios cuando tomamos de ese pan y de esa copa sin entregarle nuestra vida a Él, sin entregarle nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, sin entregarle lo que somos, lo que tenemos. Todo es de Él y para Él. Tenemos que permanecer en Cristo porque el pámpano, dice Juan 15, Jesús en Juan 15, el pámpano que no lleva fruto es cortado y echado fuera y se quema. Pero el que permanece y lleva fruto, Jesús dijo: pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cuándo? Cuando lleves fruto para Dios.
cuando tu vida se cargue de buenos frutos, de bendición para otros, de hacer la voluntad de Dios, de vivir representándole a Él, entonces es cuando puedes pedir lo que quieras y Dios te lo dará. No te engañes a ti mismo pensando que tú puedes vivir a tu bola, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes vivir para ti y solo tienes que pedir y Dios te va a estar sirviendo. No, no funciona así. Punto 11 y 12. Rechazar la tentación aferrándonos a la palabra. Tenemos que identificarnos con la palabra. Tenemos que vivir en la palabra, hermanos. Tenemos que vivir aferrados a la verdad. No podemos ceder a la mentira. No podemos dejarnos seducir. No podemos dejarnos descarriar. No podemos dejar que la serpiente vuelva a llevarnos al pecado, porque Cristo ya fue sacrificado y nos ha redimido y nos ha abierto el camino. No podemos vivir para nosotros mismos ni podemos vivir para este mundo. Tenemos que tomar la decisión de que vamos a vivir para Él, para hacer su voluntad y no la nuestra, para seguir sus pasos, para cumplir sus propósitos, para ser instrumentos de su reino, para hacer el bien y para advertir del pecado y de la maldad y de la maldición. Amén. ¿Podemos hacer una oración por esto? Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu compasión y misericordia, por cómo aunque nos rebelamos contra ti, tú ya habías provisto redención. Tú nos enviaste a tu mismísimo Hijo, a tu amado, en quien te complacías. Tú, Señor, nos lo enviaste a tomar nuestros pecados sobre Él, a llevarlos al madero, a la cruz, para que nosotros pudiéramos ser rescatados, ser perdonados, pudiéramos ser introducidos en la nueva vida, para que pudiéramos nacer de nuevo, para que pudiéramos caminar en tu voluntad y recibir la vida eterna. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, a revisar nuestra vida, a ver en qué estamos fracasando, en qué estamos rebelándonos contra tu palabra, en qué estamos yendo contra tu voluntad y cambiar radicalmente, a arrepentirnos de todo eso que nos está alejando de ti. Señor, que cuando tus juicios se derramen sobre esta generación perversa, nosotros podamos estar firmes delante de ti, porque te pusimos a ti primero, porque buscamos hacer tu voluntad por encima de la nuestra, porque estuvimos dispuestos a llevar la cruz, porque hemos determinado en nuestro corazón que a ti y solo a ti te seguiremos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, Señor. Gracias por la transformación que estás operando en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor.